caminar contigo. Enséñanos a aprender, enséñanos a ser dócil a la palabra, a la enseñanza. Ayúdanos, Señor, en este momento. Y te damos gracias por CCI Transformados. Gracias por cada persona que está allí, Señor, escuchando lo que vamos a hablar, lo que vamos a comentar. También oramos por todo lo que los pastores de educación, los pastores de bienestar, cada maestro que ha sido seleccionado, Señor, para este programa, todos unidos en un solo espíritu, en un solo cuerpo, en un mismo sentir, para hacer la obra del Espíritu Santo y hacer discípulos en todas las naciones. En esta hora, Señor, nos ponemos delante de ti y entregamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y seguidamente quiero que escuchemos, y les invito a escuchar, las palabras del obispo Alberto Solórzano, quien es el pastor general de nuestra iglesia. Les saludo en esta oportunidad. Estamos dando paso a CCI Transformados. Y estoy muy contento en mi corazón, con mucha expectativa, pensando en el beneficio que esto va a traer a la vida de nuestra congregación y a la vida de cada una de las personas que serán parte de este caminar que traerá consigo transformación a la vida personal. Pablo, escribiendo a la iglesia en Éfeso, en la carta precisamente a los Efesios, capítulo 4, en el verso 23, nos dice lo siguiente: en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y también las actitudes. Este es el propósito de CCI Transformados, que podamos alcanzar en Dios esa renovación. Es una aspiración de Pablo para los creyentes de esta iglesia en Éfeso, el que puedan, a través del Espíritu, que eso hace la diferencia. ¿De qué estamos hablando en CCI Transformados? No del cambio hecho por cuenta propia, no del cambio efectuado por fuerza humana, no del cambio efectuado por la fuerza de alguien humano hacia nosotros, no. Lo que aspiramos es que sea el Espíritu Santo el que trabaje en nuestras vidas. Y ese trabajo esté dirigido a la renovación. Hermanos y hermanas, renovarse es sinónimo de ser uno transformado. Qué importante es aspirar a la transformación en la vida. Este es un año de nuevos diseños. Aspiremos que dentro de esos nuevos diseños encajemos nosotros y encaje nuestra vida para que podamos, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de Dios, ser nosotros en lo particular renovados, transformados y que surja un nuevo diseño en nuestra vida. Esa renovación y esa transformación tiene que ver, según este texto, con dos cosas. Nuestra forma de pensar, que es ahí donde a veces está nuestro obstáculo más grande, porque tropezamos en nosotros mismos y en pensamientos que no instaló Dios en nuestra vida, sino que fuimos recogiendo nosotros en nuestra experiencia de vida. Esos pensamientos obstaculizan a veces que Dios haga su obra. Pues permitamos que Dios trabaje a nivel de nuestra mente, a nivel de nuestros pensamientos, y que ahí seamos transformados. Pero también no solo es el tema de los pensamientos. Dice este texto que también la transformación debemos aspirar que la podamos vivir a nivel de nuestras actitudes. He dicho siempre algo:
El talento lleva a las personas a ciertas posiciones, pero es la actitud la que sostiene a esas personas en esas posiciones. ¿Sabe dónde falla también mucha gente? En su actitud. Si uno suma pensamientos malos, pensamientos erróneos, pensamientos que no son los correctos, a actitudes erróneas, actitudes que no son correctas, la vida de uno se puede convertir en un desastre. Pero si por el contrario, nuestros pensamientos son transformados y nuestras actitudes también son transformadas por el Espíritu Santo y Dios diseña en nosotros a alguien nuevo, nuestra vida, queridos hermanos, será fructífera. Esa es nuestra intención, con ayuda del Señor, a través de esto que hoy inauguramos, CCI Transformados. Que todos podamos, de la mano del Señor, encontrar ese nuevo diseño de transformación a nivel de pensamiento y a nivel de actitudes. Que Dios los bendiga poderosamente. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos al programa CCI Transformados. Como iglesia hemos proclamado este año 2021 como un año de nuevos diseños. CCI Transformados es un programa de educación dentro de esos nuevos diseños del Señor. Es un nuevo diseño para su pueblo congregado en la iglesia de nosotros. CCI Transformados es un programa de enseñanza. ¿Qué implica esto? Implica un proceso de enseñanza-aprendizaje. Por una parte, tenemos un equipo de maestros preparados con la intención de enseñarles a ustedes. Pero por otra parte, ¿qué necesitamos de ustedes? Necesitamos la intención de aprender. ¿Qué implica la intención de aprender? En primer lugar, prepararnos con nuestro material. Tenga Biblia a mano, su lápiz, su cuaderno de notas, porque es necesario que usted tome nota de lo que se le va a estar enseñando. Su lápiz de color o resaltador, para que marque en su Biblia aquella parte de la palabra que el Señor le está impartiendo a usted en este día. ¿Qué más necesitamos de usted? Ojos, oídos, mente y corazón abiertos a aprender. Su disposición es muy importante. El día de hoy comenzamos el módulo 1, denominado Nueva Vida en Cristo. Este módulo va a ser desarrollado a través de un panel de expertos, donde usted va a conocer a sus 4 primeros maestros de este programa. Usted va a conocer a la pastora Marta Zárate, que es la coordinadora del programa CCI Transformados, el pastor Luis Muñoz, pastor de educación del viernes a las 6 de la tarde, el pastor Carlos Ramírez, pastor de educación del sábado a las 4 de la tarde, y el pastor Henry Hernández, pastor de educación del domingo 9 de la mañana. Los dejo con este panel de expertos. Ponga sus ojos, oídos, mente y corazón atentos para aprender y tengan una bendecida tarde. Así es, hermana Ingrid. Muchísimas gracias por la presentación que ha hecho. Estoy acompañado de 3 pastores de educación y eso es muy importante. Ahora yo quisiera, y me lo van a permitir pastores un momentito, vamos a explicar un poquito cómo se va a desarrollar el programa CCI Transformados. Entonces tenemos una lámina donde tenemos allí escrito, y la podemos poner exactamente, dice CCI Transformados, se dará en 2 fases, la fase 1 y la fase número 2. La fase 1 se llama Fundamento Cristiano y la fase 2 se llama
madurez del pensamiento cristiano. En la fase 1 vamos a ver 3 módulos y cada módulo tiene 4 lecciones más la introducción que nosotros estamos haciendo. Precisamente hoy empezamos la introducción del módulo 1. El módulo 1 se llama Nueva Vida en Cristo, empieza hoy, 3 de febrero. El módulo 2, a imagen de Dios, porque la Biblia dice que nosotros debemos imitar a Dios. Y el módulo 3 es peregrinaje, porque nosotros solo tenemos un caminar en esta vida y sabemos que vamos con Cristo muy pronto, ¿no? Entonces, en este caminar se llama peregrinaje, vamos caminando, ¿verdad? Junto con el Señor, tomados de la mano del Señor. Y en ese caminar vamos a aprender muchísimas cosas que son importantes para la vida cristiana. Bueno, estaríamos terminando eso a finales de mayo y el 2 de junio tendríamos una pequeña reunión diciendo cerramos la fase 1. Pero en la fase 2 entramos a la madurez del pensamiento cristiano. Aquí ya no son fundamentos, aquí usted ya recibió los fundamentos. Aquí en esta etapa usted ya ha creado el hábito de las disciplinas espirituales. En esta etapa usted ha entrado a un momento en que ya tiene un avance en su vida espiritual, por lo tanto aquí ya usted empieza a hacer práctica su vida. Ya en este tiempo usted está integrado en todo el trabajo de la iglesia, usted conoce qué es CCI, en este tiempo usted ya trabaja en el ministerio y pone al servicio del Señor los talentos y dones que el Señor le ha dado. Entonces, el primer módulo de la fase 2 se llama discipulado y evangelismo, o sea, evangelización. Somos una iglesia misionera y ese es el énfasis de nuestra iglesia y todos debemos saber porque todos somos misioneros, todos somos discipuladores de otras personas, así que tenemos que aprender eso. En el módulo 4 es transformados y ahí vamos a trabajar en un proceso así como el de la mariposa y ver cómo el Señor nos ha ido cambiando, cómo el Señor nos ha ido transformando, cómo el Señor nos lleva a niveles superiores que muchas veces ni nosotros esperamos. Y en el módulo 6 ya usted tiene una vida en el Espíritu y usted está bajo cobertura espiritual, usted camina en santidad y usted ya puede autoeducarse, autoaprender y ya no necesita que lo llevemos de la mano. Así que esto es el programa CCI Transformados. Pero yo conversaba con los pastores antes de entrar al panel y yo le decía, Pastor Carlos, y si yo me encuentro bien como estoy, ¿por qué tengo que ser transformados? ¿Qué significa la palabra transformado? Bendiciones a todos, estimados hermanos que nos están viendo a través de esta plataforma, sean bienvenidos. La verdad, pastora, que esta palabra es una palabra muy interesante, porque el hecho de ser transformado, según el diccionario, dice que es aquello que cambia, que las cosas cambian, las personas se mutan, se cambian también. Y en el caso nuestro, en lo que nos conviene a nosotros, es aquella transformación, es aquel cambio que Dios opera en nuestras vidas y lo hace de una manera sorprendente, ¿verdad? Es como esa frase que habla, que es parecida a la transformación, que es la metamorfosis que sufre la mariposa, que está en un capullo y de repente se abre y alza sus alas para poder volar. Y en este caso, en la parte espiritual juega un papel muy importante en la vida del creyente. Cambia por dentro la vida de la persona y es transformada a ser una persona diferente, una nueva criatura. Exactamente. Y no significa entonces que yo dejo de ser Marta, ¿verdad? Porque la esencia de Marta siempre va a ser Marta, nada más que tiene un valor agregado. El Señor está en la persona y empieza a hacer transformaciones, cambios de conducta, cambios de pensamiento, renovación de la mente. Y eso es precisamente lo que estamos buscando y el objetivo de CCI Transformado es, usted inicia tal como está, pero no va a terminar igual.
Así que ponga en su corazón el gran compromiso con Dios de empezar y de terminar. No se quiten el camino cuando la cosa se empieza a poner más difícil o un poquito más fuerte o más dura. Van a haber tareas, van a haber preguntas, van a haber lecturas bíblicas y todo eso vamos haciendo. Cada cosita que usted hace es un abono a su vida espiritual y usted crece día a día. Y usted va a ver en una semana, 2 semanas más, cómo va a haber un cambio tremendo en su vida. Y yo de eso quiero hablar hoy. ¿Por qué tenemos una nueva vida en Cristo? ¿Qué significa tener una nueva vida en Cristo? Pastor Luis. Bendiciones. Para poder responder esta pregunta, tenemos que, trasladémonos al primer libro de la Biblia, al Génesis. En el Génesis se relata la historia de la creación. Dios hizo la creación y la palabra nos enseña que al final de cada día Dios miraba que su obra era buena. Pero cuando creó al hombre, dice la palabra que Dios dijo que vio que su obra era buena en gran manera. El propósito de Dios al crear al ser humano era un propósito de que se estableciera una comunión permanente entre su creación especial, el ser humano, con Él. Infortunadamente, cuando el hombre tomó la decisión de desobedecer a Dios, esta comunión se interrumpió y este propósito vino a tener una interrupción. Cuando el pecado se introdujo en el corazón del ser humano, se produjo en su interior también el arraigamiento de una necesidad de que el anhelo en su corazón, de que el propósito por el cual Dios le creó fuera cumplido. Y esto es lo que hace que el individuo, de manera natural, siempre esté experimentando una necesidad interior de buscar algo más, de pensar en qué va a venir más adelante, qué trae el futuro, cómo puedo cambiar, cómo puedo mejorar. La palabra nos enseña en Eclesiastés 3:11 que Dios puso en el corazón del hombre la eternidad. Y mire usted qué interesante, junto con este anhelo eterno en el corazón del individuo, Dios también a través de su espíritu puso propósitos de pureza, puso propósitos de alcanzar cosas maravillosas. Por eso el ser humano, en la medida en que va viviendo la vida sin Dios, cae en una condición de tristeza, porque poco a poco va sintiendo que no puede alcanzar los anhelos que tiene en su interior. La buena noticia es que el Señor, desde el momento mismo de la creación, cuando el hombre tomó una decisión equivocada, brindó una promesa de proveer un nuevo elemento o una nueva forma de que el hombre pudiera entrar en contacto con su Creador. Y esto se llama la persona de Jesucristo. Solamente a través de Jesucristo el ser humano puede regresar a tener esta comunión con Dios. Ahora mire usted qué interesante. Todo este proceso se vive y se cree a través de lo que nosotros conocemos como la fe. La palabra nos enseña en Hebreos 11:1 que en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, porque si usted decide agradar a Dios, tiene que creer que Dios existe. Esto es fe, creer lo que Dios dice en su palabra. Ahora bien, también este texto agrega que, y dice, lo voy a leer textualmente, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes le buscan. Y yo meditaba cuando estaba preparando esta respuesta a esta pregunta, meditaba en algo, y es que estas recompensas inician precisamente en la vida terrenal, cuando el cristiano todavía está en esta tierra. ¿Por qué? Porque la relación con Jesucristo permite que en su interior vayan produciéndose cambios, vaya produciéndose esa transformación que hablaba tanto el obispo Solórzano como nuestro pastor Carlos, esa transformación que nos va haciendo cambiar. Y este es un proceso gradual, hermanos, no es un proceso que se da de manera inmediata. Este proceso se afirma en la medida en que el cristiano comparte con el Señor los tiempos de oración, comparte la experiencia de vida. Entonces el Señor va trayendo al interior del individuo nuevas transformaciones, nuevos diseños, va trayendo nuevas actitudes, lo que le permite cambiar y caminar en fe. Claro, entonces
al empezar a caminar en fe y poder tener una vida realmente consagrada con el Señor, hablamos de fundamentos bíblicos, Pastor Henry, y cuando hablamos, y precisamente esta fase se llama fundamentos bíblicos. ¿Por qué necesitamos o qué son los fundamentos bíblicos? Dios les bendiga, Pastora Marta, y a todos los que nos están escuchando. Realmente lo de los fundamentos es algo que nosotros tenemos que tener bien claro. Es como en lo natural. Dependiendo de la calidad del fundamento, de eso depende la calidad del edificio. Igual nosotros, nuestra vida cristiana debe estar cimentada en el fundamento correcto. El apóstol Pablo dijo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Es decir, en Jesucristo nosotros encontramos el fundamento estable y sólido de cada una de nuestras vidas. Es decir, de la enseñanza que Él nos deja en su palabra, de su vida, lo que hizo en la cruz, la doctrina de la resurrección, la enseñanza es clave. Jesucristo mismo, en esa confrontación con los religiosos de su tiempo, les dijo, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque el mismo Dios en el pasaje de la zarza le dijo a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Igual Pablo dice, referente a esto, que si no hay resurrección de muertos, vana es nuestra fe. Entonces, creo que el fundamento es vital para que nosotros estemos claros. Jesucristo hizo una comparación cerrando el Sermón del Monte. Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, capítulo 6, y en el capítulo 7, el versículo 24, Él dijo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y habla de las situaciones que a cualquier cristiano y a cualquier persona le vienen. Dice, descendió lluvia, soplaron vientos, vinieron ríos y golpearon contra aquella casa. Nuestra vida en lo natural muchas veces se enfrenta a situaciones difíciles y el fundamento va a determinar la estabilidad. Y al final dijo, pero golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé, dijo Jesucristo, a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Es decir, le vinieron los mismos, descendió lluvia, soplaron vientos, vinieron ríos y golpearon contra aquella casa. Y dice que cayó y fue grande su ruina. Entonces nosotros necesitamos tener esos fundamentos bien claros, no solamente en el conocimiento de nuestra mente, sino en la aplicación que debemos hacerle, porque el Señor Jesucristo precisamente dijo, cualquiera que me oye estas palabras y las hace. Todo el Antiguo Testamento se centra en la persona de Jesucristo. El Antiguo Testamento anuncia a Jesucristo y el Nuevo Testamento revela a Jesucristo. Y fue Jesucristo mismo que en Lucas 24, ya resucitado, apareciéndoseles a los discípulos, les dijo, estas cosas era necesario que se cumplieran acerca de todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Cuando uno ve y abre la palabra en el Antiguo Testamento, apunta a la persona de Jesucristo. Y encontramos muchos pasajes que se habla de ese fundamento, de esa roca estable que es Jesús. Por ejemplo, Isaías 9:6 habla, un niño nos es nacido, un príncipe, un principado sobre su hombro, dice, y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En el Salmo 22 encontramos, por ejemplo, lo que iba a pasar Jesucristo ahí en la cruz. En el Salmo 23 vemos a ese buen pastor. En el Salmo 24 encontramos ese príncipe, ese rey de reyes. Así que necesitamos estar bien sólidos con nuestras creencias, esas creencias básicas de lo que nos enseña la palabra de Dios. De eso depende que nosotros caminemos en victoria. Así es. Y también es que cuando nosotros llegamos a Cristo, llegamos con muchas expectativas, ¿no? Y claro, es hermoso leer la palabra de Dios, poder entenderla, pero cuando uno recién llega a la iglesia,
¿verdad? Recién está comenzando en el camino de la fe. Entonces se hace muchas preguntas. Pastor Carlos, una de las preguntas, y que en algún momento también yo me la hice, dice, ¿pero qué pasa después que yo sea salvo? O sea, llego a la iglesia y acepto al Señor, soy simpatizante de las cosas cristianas, me gusta cómo viven los cristianos, me gustan sus valores, pero ¿qué pasa después? O sea, ¿qué hago? Interesante, pastora, porque casi todos, como dice usted, hemos experimentado esa situación. Realmente que es una experiencia que no tiene precio, el hecho de ser salvo, porque es lo que Dios comienza ese proceso de donde Dios habita en el ser humano. El Espíritu Santo hace una conexión con nuestro espíritu que ha estado muerto, según Efesios 5:22, donde dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Y cuando el Espíritu Santo viene, como que resucita nuestra vida, ¿verdad? Nos levanta a ver algo nuevo, algo diferente. Pero después que pasa eso, yo creo que falta más. Pero ha comenzado a suceder un proceso de transformación y de cambio en nuestra vida, en nuestro interior. Ha comenzado Dios a trabajar dentro de nosotros. Ya no podemos decir que el Espíritu Santo está sobre nosotros, no está atrás de nosotros, no está al lado de nosotros, sino que está dentro de nosotros. Entonces hemos venido a ser como un templo, como una morada de Dios dentro de nosotros. Él habita dentro de nosotros. Y el mismo Espíritu Santo nos está invitando a que no todo ha terminado ahí, sino que comienza una experiencia nueva en la vida cristiana. Entonces podemos ver de que lo que le pasó, la pregunta que le hizo este hombre de la ley a Jesús, ¿qué puedo hacer para nacer de nuevo? ¿Será que voy a volver a introducirme en el vientre de mi madre físicamente para volver a nacer? Pero realmente que no era ese el fin y el propósito, la explicación, sino que es algo sobrenatural, el hecho de nacer de nuevo. Todos los que nos están viendo, yo creo que han experimentado esa transformación a través de ese toque de Dios, a través de las lágrimas, a través de ese cambio de vida, que ya no queremos ser iguales, sino que queremos algo más de Dios. Entonces es ahí donde se aplica aquella palabra donde dice que ya no necesitamos necesitamos como niños, hacemos la analogía de un niño recién nacido. Venimos comparándolo así con el nuevo nacimiento, que ya es tiempo de que nosotros podamos alimentarnos de alimento sólido, que es la palabra de Dios, para poder madurar, para poder crecer, para pasar a otro nivel. Realmente que comience ese pequeño proceso de transformación, pero la transformación continúa y eso va a depender de nosotros como creyentes. Aferrarnos a la palabra de Dios y dejar que su Espíritu trabaje en nuestro interior para ser una nueva criatura. La Biblia es clara y dice, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Amén. Qué interesante eso, porque entonces no termina mi vida cristiana al solamente aceptar al Señor, sino que también mi vida cristiana tiene que ser un continuo proceso. Pastor Luis, usted que siempre me ha ayudado a organizar pensamientos, ideas y cosas, dígame así como 1, 2, 3, ¿cuáles serán los pasos de una vida cristiana? Bien, podemos definir los pasos de una vida cristiana considerando los siguientes temas que en realidad se convierten en verdades irrefutables para todo creyente. Primero, aprender a vivir un día a la vez. Y esto qué difícil le resulta a la parte humana. Porque nosotros estamos acostumbrados a confiar en lo que es tangible, en lo que podemos ver, en lo que podemos medir. Esto nos vuelve una situación, trae en el individuo que no está en el Señor, en una situación de ansiedad cuando se presenta una crisis. Sin embargo, cuando uno tiene el concepto que mencionamos anteriormente, una vida de fe, es una vida que aprende a confiar en que Dios tiene el control de todas las circunstancias, independientemente del panorama que se enfrenten. Entonces, la palabra nos enseña que nosotros no debemos afanarnos por qué va a suceder el día de mañana, porque cada día tiene su propio afán. Nosotros tenemos que aprender a vivir confiados en lo que el Señor ha prometido
y poder decir y creer que lo que Dios ha prometido, Dios lo va a cumplir, porque Él es fiel. También podemos encontrar que cuando nosotros nos sentimos afanados, cuando nos sentimos agitados y atribulados, podemos venir delante del Señor también a depositar estas tribulaciones, estos anhelos, estos deseos. ¿Pero cómo lo hacemos? Mediante la oración. Y mire usted qué interesante, que orar no está reservado solamente para la persona que esté en necesidad. Orar es una forma de vida de todas las personas que se acercan a Jesucristo. Y si usted viene a buscar en realidad dentro de la palabra el ejemplo máximo de oración, bueno, yo le voy a decir el Señor Jesús. Y yo meditaba y pensaba cuál habrá sido el momento más interesante de oración que Cristo tuvo. Porque mire, Jesucristo estaba con los apóstoles y de pronto los apóstoles ya cuando despertaban y lo buscaban, ya el Señor no estaba, porque se había retirado a un lugar apartado a orar, a buscar del Señor para cumplir la comisión que Dios le había encomendado. Imagínese usted la situación que Cristo vivió cuando estaba a punto de ser aprehendido para empezar el martirio y el sufrimiento que fue toda la flagelación y todo el proceso previo a la crucifixión. El Señor Jesús se apartó a orar y dice la palabra que era tan intensa la necesidad que él tenía de encontrar una respuesta en Dios que su sudor parecía gotas de sangre. Es un proceso realmente profundo, pero el Señor Jesús encontró paz y encontró la voluntad de Dios, la reafirmación de que Dios lo acompañaba aún en ese camino difícil mediante la oración. Entonces, si el Señor Jesús, que era el Hijo de Dios, oraba buscando al Padre, ¿cuánto más nosotros que necesitamos también crecer? También nosotros podemos dar un paso firme siguiendo un plan de lectura bíblica. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros conocemos lo que la palabra nos enseña, vamos aprendiendo a confiar más en esas promesas que el Señor nos ha dado. Es cierto que es difícil cuando uno está iniciando poder escoger por qué libro vamos a empezar. A veces uno, si no lo hace de una manera sabia, puede más bien quedar un poco más confundido, pero qué bueno que nosotros tenemos la guía del Espíritu Santo que nos acompaña. Entonces, un buen ejercicio puede ser iniciar a leer la palabra en el Evangelio de Juan, por ejemplo. Encontramos en libros devocionales o en muchas Biblias una cartilla que nos permite llevar un control de una lectura organizada día con día. Hay aplicaciones en el celular que le pueden ayudar a que usted tenga esa lectura diaria. Con estos 3 pasos nosotros vamos afirmando nuestro crecimiento en esta nueva vida en Cristo. Sí, excelente. O sea, decimos, vamos a vivir un día a la vez, confiando en el Señor. Pero usted habló de 2 cosas que son básicas. La oración, la lectura de la palabra de Dios, es a lo que nosotros le llamamos disciplinas espirituales. Pastor Carlos, explíquenos un poquito sobre qué, así una mirada así como muy grande, ¿verdad? Sobre qué son las disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales son aquellas herramientas que Dios a través de su Espíritu nos ha provisto a nosotros como creyentes para poder, en primer lugar, comunicarnos con Dios. Y otra situación importante es para poder fortalecer nuestra fe. Y yo creo que estas herramientas son importantes para el cristiano y debemos de tomarlas cada momento. Bueno, los pastores estaban diciendo, y usted también, que una de ellas es la oración, ¿verdad? La lectura de la palabra, y no solamente la lectura de la palabra, lo que estamos haciendo en este momento también, aprendiendo de la palabra, profundizando. Eso nos invita a poder conocer más a Dios, a poder conocer nuestra vida como cristianos, a poder madurar nosotros como creyentes y que no se nos sorprenda, ¿verdad?, en el caminar cristiano, como mucha gente dice que es un caminar de rosas, pero realmente que no es así. Y eso nos da a entender, nos da una dirección de que necesitamos esas herramientas. Orar, que todos sabemos es platicar con Dios. Leer la palabra, que es una forma como Dios nos está hablando a nosotros, ¿verdad?, de nuestra vida y de un sinnúmero de situaciones en nuestra familia, en nuestro trabajo, en un montón de cosas, ¿verdad? La palabra de Dios es amplia para el ser humano. Otra herramienta o disciplina, ¿verdad?, espiritual es el ayuno, ¿verdad?, que eso nos ayuda también a poder tener una comunicación más profunda con Dios
y también a poder vencer muchas cosas del maligno y de nosotros mismos como humanos, porque hay una situación, ¿verdad? El apóstol Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti y de la doctrina, o sea, debemos de tener cuidado de nosotros mismos. ¿Y cómo podemos vencer eso? Nuestros argumentos, nuestro carácter, nuestras inquietudes, nuestros pensamientos, a través del ayuno y a través de la palabra y la oración, ¿verdad? Porque eso hace que no sean nuestros pensamientos, que no sean las cosas que yo quiero, sino la voluntad de Dios. Y podemos hablar también de la alabanza, ¿verdad? Cuando venimos a la congregación, y realmente que no se puede en este instante, ¿verdad? Pero cuando nosotros estamos en nuestro aposento, en nuestra casa, y nosotros ponemos una alabanza, eso nos da fortaleza, nos da fe, nos genera esa motivación de buscar a Dios, esa motivación de poder seguir adelante, de continuar en los caminos del Señor a pesar de lo que estamos viendo, a pesar de lo que estamos viviendo en este momento con esta situación difícil en todo el mundo, ¿verdad? Esas herramientas nos están ayudando a fortalecer nuestra fe. Entonces, hermanos que nos están viendo a través de esta plataforma, yo les invito a que hagan uso de esas herramientas, de que podamos orar, platicar con el Señor, de estudiar la palabra de Dios, de leerla, así como decía el pastor Luis, de una cartilla y empezar con un versículo, un capítulo al día. Eso nos va a generar a nosotros un sentimiento de fe, porque lo que dice la misma palabra de Dios, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces esto nos va a generar fe. Yo creo que todas estas herramientas, Pastora Marta, nos ayudan como cristianos a poder peregrinar en este caminar, ¿verdad? Porque hay desánimos, hay situaciones difíciles, no estamos exentos a enfermarnos, no estamos exentos a padecer un montón de cosas, pero estas herramientas nos ayudan a traernos fe, a traernos esperanza, a traernos aliento, a poner nuestra confianza en el Señor y no en nosotros mismos. Eso, a poner nuestra confianza en el Señor. Y yo quiero comentarles, pastores, que nosotros hemos planificado la lectura del libro del Evangelio de Juan, que precisamente ustedes mismos le van a pasar eso a través de los chats a los discípulos, y vamos a empezar desde hoy mismo leyendo Juan capítulo 1, ¿verdad? Y tienen que leer un capítulo diario, porque la próxima clase, y les voy a adelantar esto, que no tenía el permiso, no me lo han dado para decirlo, pero se los digo, va a haber una pregunta acerca de esos 5 capítulos que usted va a leer. Y entonces eso va a hacer que usted lea y esté pendiente de poder contestar la pregunta de la semana. Eso va a ser muy, pero muy importante. Todo lo que hemos hablado, orar, leer la Biblia, ayunar, estudiar la palabra de Dios, no es de interpretarla como se lee cualquier libro, no. La Biblia es la palabra de Dios y dice que es una espada que penetra sobre nuestros corazones, es con 2 filos, parte hasta los tuétanos, ¿verdad? Así dice la Biblia. Y también dice que es la que escudriña, la que nos enseña, la que nos guía. El Espíritu Santo se encarga de esa obra en nuestras vidas. Y cuando uno es salvo, entonces el Espíritu Santo mora en nuestros corazones, nos sella con su Espíritu y empezamos a tener una vida con más orden y con más claridad. Pero entonces aquí yo estoy entrando a un terreno que usted y yo tenemos que aprender, porque esto es de toda la vida. Así que quiero preguntarle al pastor Henry. Pastor Henry, aquí yo tengo 2 preguntas en una para usted. Una, este programa se llama Discipulado, es un programa de discipulado, un programa de formación. ¿Qué es un discipulado? Y la segunda es, ¿hay diferencia entre ser discípulo y ser creyente? Es interesante. Jesucristo, en Mateo 28, en aquello que conocemos como la Gran Comisión, dijo, por tanto, vayan y hagan discípulos. Y es ahí donde cada uno de nosotros nos debemos evaluar de manera personal, cada uno,
si estamos en ese proceso de discipulado. Un discípulo es alguien que sigue a alguien, y en este caso somos seguidores de Jesús. A Él lo seguimos, somos sus alumnos, sus aprendices, y ese proceso de aprendizaje es de toda la vida. Por tanto, el discípulo debe estar, en una palabra se resume el discípulo: el compromiso, la obediencia. El discípulo está preguntando, como le dijo Pablo cuando tuvo un encuentro real, cara a cara, directamente. Y creo que los que nos están escuchando han recibido ese encuentro. Si usted rindió su vida a Cristo, se arrepintió de sus pecados, le pidió perdón, puso su fe en Jesucristo, recibió por la fe la salvación, Pablo dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El discípulo está presto para disponerse para servir, más para dar y no tanto para recibir, sino para dar. Siempre está buscando la forma cómo servir a otros. Ese es el corazón de siervo que tiene un discípulo. También es alguien comprometido con una iglesia local. Nosotros acá en el Centro Cristiano Internacional, el Señor ha puesto diversos ministerios para que nosotros podamos ser parte del cuerpo de Cristo. Somos parte de esa iglesia local. Entonces, también el discípulo es alguien que está sensible y obediente a la voz del Espíritu Santo. Jesucristo dijo: les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, no les enviaría al Consolador, otro Consolador, el Espíritu de verdad, el cual estará en ustedes. ¿Y qué diferencia hay entre un discípulo y un creyente? Un creyente es alguien que está esperando siempre que oren por él, que lo visiten, que lo llamen, que las personas hagan por él algo. En cambio, el discípulo está comprometido. El discípulo también está gobernado por la autoridad de la palabra de Dios. Por eso Jesucristo mencionó esa parte de hacer lo que Él mismo en su palabra nos ordena. También el discípulo está comprometido en anunciar las buenas nuevas. Pablo dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y ese regalo que nosotros hemos recibido de la vida eterna, estamos con gratitud dispuestos a darlo también a otros, compartir esas buenas noticias para que también otros puedan recibir ese regalo hermoso de la salvación que le costó el precio de la sangre de Cristo. Él se entregó por completo para cada uno de nosotros. Así que tenemos algunas características importantes. Por ejemplo, cultiva la generosidad. El discípulo está pensando en cómo brindarse. Su corazón no está ligado a lo material. Su corazón está ligado al Señor y entiende que no puede servir a dos señores. Porque amará a uno, dijo Jesucristo, o menospreciará al otro. Por tanto, dice, no pueden servir a Dios y a las riquezas. Por tanto, el discípulo está siempre buscando, sin importar qué puede dar, siempre va a haber algo que dar. Una llamada, un saludo, un servicio de algo. Hay ese compromiso. En cambio, el creyente solo está esperando, está como expectante, es casi como un aficionado. En cambio, el discípulo es alguien que está dentro de la cancha y está dispuesto a dar el todo por el todo. Pastor Henry, Pastor Luis, Pastor Carlos, yo creo que felicitamos a todos los discípulos que nos están viendo en este momento y que están conectados con nosotros. Usted ha decidido ser discípulo, no solo creyente. Así que estamos listos para estudiar la palabra del Señor. Vamos a hacer algunas conclusiones de lo que hemos conversado en esta noche, ¿no? Una de esas es que dijimos que el proceso de transformación dura toda la vida. Así que todo el tiempo usted y yo vamos a ser discípulos de Cristo. Tenemos que estudiar. Usted lee la palabra de Dios una y otra vez y siempre usted va a sentir que la palabra de Dios le habla de una manera distinta. Otra cosa que dijimos también es que al renovar nuestra mente nos vamos pareciendo más a Cristo, ¿verdad? Y ese es uno de los mayores anhelos del cristiano, parecernos a Cristo. David era llamado el hombre, ¿cómo será llamado? Conforme al corazón de Dios. Conforme al corazón de Dios.
los pastores aquí presentes y yo y todo el equipo y todas las personas que estamos involucradas en CCI Transformados para enseñarles el deseo de nuestro corazón, ser llamados conforme al corazón de Dios. Queremos que usted también sienta ese compromiso de ser llamado conforme al corazón de Dios. Otra cosa importante es, ahora nuestro modelo de vida va a ser Cristo. Cristo es el centro de nuestras vidas, es el centro de todo lo que usted hace. Y lo que hemos conversado aquí no es una clase, estas son todo el módulo primero de Nueva Vida en Cristo. Todos estos temas van a ser tratados durante Nueva Vida en Cristo, así que el módulo 1. Así que queremos que no pierda ninguna clase, por favor. Ok, como dijimos, la fase 1 pone los cimientos y la fase 2 es práctica, ¿ya? Es práctica. El discípulo anhela ser transformado para la honra de Dios. En Efesios dice, para que Cristo habite en nuestros corazones. Dígalo conmigo, para que Cristo habite en nuestros corazones, en mi corazón. Ahora usted pertenece al cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es muy grande, es la iglesia. Y usted dice, ¿cómo voy a ser cuerpo de Cristo? Claro que es el cuerpo de Cristo. Yo no sé qué parte del cuerpo es usted, pero el Señor lo trajo a este lugar, no por casualidad, sino porque el Señor lo necesita para que usted también pueda extender la palabra de Dios. Necesita tiempo a solas. Lo conversamos con los pastores. Necesita un tiempo. Usted dice, yo no tengo tiempo. Bueno, tome 2 minutos, 3 minutos del día para pedirle al Señor, Señor, dame crecimiento espiritual. Necesito aprender más de ti. Ayúdame, ayúdame. Con solo eso, suficiente. Ore, lea la Biblia 5 minutos diarios. 5 minutos mejor a nada. Y así va a empezar. Lea el capítulo 1 del libro de Juan. Va a ver que no se le lleva más de 5 o 6 minutos, como mucho, si lee lento, ¿verdad? Pero yo sé que lo va a leer en menos tiempo. Y lo terminó de leer y dice, no entendí nada, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Entonces diga, bueno, lo leo de nuevo. Y dígale, Señor, abre mi mente para poder entender, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Ok? Seguimos. Los pasos para crecer en la vida cristiana, que bien lo redactó el pastor Luis. Consagre su ser a Dios, viva un día a la vez. No trate de aprenderlo todo de un solo, no, de a poquito. Lo que pudo hacer hoy, dice la Biblia, basta al día su propio afán. Entregue cada día en manos del Señor, desde muy temprano en la mañana. Si tiene hijos, ore por sus hijos antes que ellos vayan o se vayan a sentar frente al computador ahora para hacer las tareas. Ore por ellos todos los días. Ore por su cónyuge todos los días. Ore por usted mismo para tener fuerza y valor para vivir el día. Y lea la palabra del Señor y lo que dijimos también en la conversación, cantemos. Y usted me dice, hermana Marta, yo soy desafinada. Fíjese que yo también, pero a mí me gusta cantar. Y yo pongo la computadora y pongo una canción y me pongo a cantar. O escucho al pastor Omar cantando y yo canto con él. Y él canta 10 veces mejor que lo que yo pueda cantar. Y yo desentono, pero me gusta cantar. ¿Sabe por qué? Porque el Señor escucha la alabanza de su pueblo. Y en medio de la alabanza hay sanidad, hay poder, hay libertad. Así que en este espíritu, yo quiero invitarles a que no falte el próximo miércoles de 6 a 7. Cerremos nuestros ojos ahí donde usted está y cerramos esta sesión, pero le decimos gracias al Señor. Amén. Gracias, Dios, por tu bondad infinita, por tu amor inagotable. Gracias, Señor, porque tú nos has enseñado a ser mejores cada día,
Al iniciar este programa de CCI Transformado, oramos, Señor, para que el corazón de cada discípulo se comprometa contigo en primer lugar, para estudiar la palabra de Dios, para entender que su vida depende de ti, para saber que es hijo tuyo, muy amado por ti. Señor, tú amas a tus hijos, todos tus hijos te aman, pero tú amas a cada uno en particular, porque tú nos conoces. La Biblia dice que antes que la palabra esté en nuestra boca, tú ya la conoces toda. Oh Señor, entregamos este tiempo de estudio en tus manos, lo ponemos delante de ti y nos comprometemos contigo a estudiar la palabra de Dios, a crear disciplinas espirituales, a encontrarnos contigo día a día, sabiendo que solo en ti podemos tener poder. Nos vestimos de toda la armadura de Dios para estar firmes en el día malo y nos ponemos bajo la sombra del Altísimo. Te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo de enseñanza. Gracias por este tiempo de comunión. Y a ti damos toda la gloria, toda la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Muchas gracias, pastores, por acompañarnos. Gracias a cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga.